personal. Yo comprendo que tres temas como los que se han tratado, el tener que sintetizarlos en un cuarto de hora, pues no es tarea fácil, y yo por lo tanto quisiera, en nombre de todos, daros las gracias por el esfuerzo que habéis realizado. Nos hemos comido bastante el tiempo, pero por lo menos podíamos, antes de hacer la pausa y tomar un café, podíamos abrir un diálogo breve. Lo único que yo sí pediría, seamos muy breves en las preguntas, digamos si va destinada a alguno de los tres ponentes que tenemos hoy aquí, para que no nos escapemos un poco del orden nuestro. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién? ¿Todo el mundo ha ganas de café? Sí, apreta, eso es. Sí, por favor, dices el nombre para... José Luis Cea, de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo quiero intervenir, en primer lugar, por estar ahí enfrente de Marcial. Marcial, yo fui alumno de él en el año 61, en Valladolid. Realmente, que luego me haya dedicado a la universidad, es en gran parte la culpa de Marcial. Bueno, la culpa es mía, por a lo mejor no haber respondido a lo que él me inculcó. Pero gracias a él, realmente yo me dediqué a la universidad. La verdad es que en Valladolid había una serie de catedráticos donde vieron Marcial en el año 61, no voy a contar nada mucho, pero como traía ahí Amparo, pues yo le conocí realmente y conocí a Amparo en su momento. A mí fui ayudante no de él, aunque trabajé con él y personalmente le conocí bastante. Me dediqué primero fui ayudante de otro catedrático que iba con él, pero bueno, mi relación fue muy frecuente con él y casi siempre me marcó pues, la trayectoria que he seguido. Bueno, dicho eso, quiero simplemente comentar una cuestión sobre lo que ha dicho Valentina Zofra. En concreto, parece ser que hay la esperanza de que con la capitalización de la banca, procedente fundamentalmente del sector público, pues que va a fluir el crédito, sencillamente que se va a poner en marcha, no se sabe con qué rapidez o con qué desfase. Yo tengo ciertas dudas, pero yo no sé los datos de la banca, cuáles son, porque no los conozco realmente, pero me da la sensación de que también una gran parte de ese dinero probablemente pueda ir a pagar a los acreedores de la banca española, que pueden ser a su vez banca de otros países de la Unión Europea. Es decir, que ese dinero que viene fundamentalmente de Europa posiblemente también pueda servir para salvar, por lo menos paliar, parte de la situación, digamos, de deuda que tiene la banca española por haberse endeudado con la banca europea. Es decir, que también indirectamente puede ser, no para el crédito de las empresas españolas, sino también para apuntalar, digamos, la solvencia de las bancas que son acreedoras de la banca española. Eso por un lado. Y por otro lado también el escepticismo que tengo es sencillamente que el daño que se ha producido en el sector real español, un sector real que desde luego, aunque en número, a lo mejor en cifras macros tampoco las conozco, pues las grandes compañías representen mucho en producto interior, creado interiormente. Pero España es un país de pymes todavía, y desde luego en determinadas áreas fundamentalmente, donde la destrucción que se ha producido de este terremoto no se cura de la noche a la mañana y con entregar dinero así por las buenas, sino que eso, el daño que queda, la falta, digamos, de confianza. Esto me recuerda unos años que yo viví en zonas en las que convivía mucho con los que eran empresarios de pequeña monta y tal, donde había una gran ilusión. Ahora realmente lo que creo que hay una especie de gran suspicacia, de gran temor a que se pueda realmente, por el hecho de hacer dinero, cebar la bomba de una manera rápida. Por lo tanto, en fin, creo que la crisis no se va a resolver tan fácilmente por el hecho de que haya dinero fresco sobre la mesa, como se dice así, sino que es un problema muchísimo más también de carácter moral y psicológico, que parece que eso
se obvia, y creo que esto es un elemento muy importante. Nada más. Gracias, José Luis, por la pregunta. En principio, con lo que se refiere a favorecer, o al menos no perjudicar o dañar a creadores extranjeros, estamos pensando en bancos y otras instituciones crediticias extranjeras, estoy totalmente de acuerdo contigo. No solamente en el caso de España, sino que se ve viendo con todos los países que se han rescatado, rescates reales, virtuales, al nivel del país, o como en el caso de España, de momento, al nivel de rescatar aquellas entidades crediticias con mayores problemas, que aparte de las nacionalizadas, pues básicamente es el conjunto de las cajas de ahorros y algún otro banco por ahí más pequeño y mediano. Yo digo, estoy de acuerdo contigo en que se está protegiendo eso. Eso se ve clarísimamente. Todo lo que siempre que hay intervención es eso. Lo que está en juego es qué pasa con bancos alemanes, bancos franceses. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, hablabas del tema de la obra y la deuda, ¿no? O sea, que era más adelante. El tema es que las primeras entidades que se endeudan, que haremos el mecanismo de transmisión, son las entidades financieras. Ellas, aunque nuestro Banco Central nos prestamista en última instancia, según el Estatuto Europeo, les administra bancos libres, como decía en mi intervención, el dinero no crece 4, que es el 7, incluso el 10%. Ese dinero se canaliza a través de las entidades financieras antes de que se endeuden. Claro, estas ofertan dinero, crédito barato. Eso no es capital, pero bueno, se está ofertando dinero a un precio barato. Y el endeudamiento, pues, después de entidades financieras, pasa a las empresas privadas, a las familias, por supuesto, y dentro de las empresas privadas, tanto grandes como pequeñas. Tema desconfianza e engaño. Yo digo que desde 1914 asistimos a un gran engaño. Hemos sido engañados, o no nos damos cuenta, o no nos lo cuentan, como ha pedido de cuenta y demás. Algo pasa porque es evidente que al final el resultado de este diseño institucional, se hablaba de instituciones, de este diseño institucional un tanto maquiavélico, el resultado decía cuál es, pues que el ahorro, que al final tenía que ser igual a la inversión, esposa al menos, es un deterioro. Estas políticas deterioran. Como el valor de la moneda no es estable, el ahorro cada vez vale menos, lo cual sube el beneficio a aquellos que están endeudados. Como después de las entidades financieras, las empresas, digamos, industriales, las propias familias, el último que también se endeuda es el Estado, y estos son los que están en este ajo, que si te rescato, diseño, no diseño, te presto, no te presto. Al final, lo que se hace es crear inflación, en definitiva, para que esa enorme deuda, que en tan poco tiempo han creado los gobiernos, antes apuntaba, desde que empieza la crisis, los bancos centrales, más de 9 billones de dólares. Y eso es equivalente, y con esto no estoy defendiendo al patrón oro, pero alguna norma tendría que haber que no permitiese absoluta discrecionalidad de los bancos centrales a la hora de crear dinero. Decía que esos 9 billones de dólares equivalen al valor a precios actuales de todo lo que se ha tenido en la Tierra desde que se tiene conocimiento de que existe la humanidad. Entonces, eso está en los bancos centrales. Eso es el pasivo de los bancos centrales. Y, grosso modo, el pasivo de un banco central es el dinero de circulación. Eso es deuda, eso deteriora. No tenemos una moneda sólida. Y entonces, bueno, yo no sé cuál es la solución. Antes decía el profesor Burrell, apuntaba hace un momento, que tendrá que haber bancos centrales. Bueno, no siempre fue así. Yo no encuentro razones ni económicas, ni sociológicas o psicológicas que requieran esto. Y digo, no siempre fue así. Y en todo caso, pues claro, hay bancos centrales públicos, como el Banco Central Europeo, o los hay privados, o hay países como Panamá que no tienen banco central y funcionan perfectamente. Siempre estuvo el sistema free banking, que se puede hacer en literatura, el sistema de banca libre, y en cualquier caso, yo diría, esto no es lo más importante. Es que el valor de la moneda, porque la moneda tiene un valor, no solo un medio de pago, se conserve, porque es que si no, el ahorro, que al fin y al cabo es el resultado de nuestro esfuerzo, de esa capacidad intelectual, si se quiere decir, que caracteriza a los seres humanos, al final no lo están expropiando. Por eso decía que es un engaño, como dicen otros, es un fraude. En cualquier caso, la confianza se diluye y, claro, dinero fiduciario.
efectivamente sin desahucios, no sé qué, pero en el fondo todo eso late que el dinero cada vez vale menos. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Sí, en relación ¿Quiere a... apretar, por favor? Es en relación a la regulación energética. Aunque el mayor problema ha comentado usted, que es la interconexión, en el corto plazo creo que las eléctricas acumulan una deuda de unos 24.000 millones. Mi pregunta es, ¿eso no es una burbuja energética que nos puede estallar? Y luego, la segunda pregunta es, yo en mi factura veo unos impuestos que sobre lo que pago superan más del 50%. ¿Eso no resta competitividad a las empresas? Gracias. Sí, bueno, vamos a ver por partes, ¿no? Yo ya he dicho que el déficit no es que no sea importante, pero que es un problema, o sea, no es una reforma. Lo que hay que reformar es lo que ha ido causando el déficit a base de y se ha acumulado. Ahí hay 24.000 millones, que efectivamente es como la deuda financiera, es una deuda más que nunca se debe producir. Somos este mecanismo de reconocer unos costes y repercutir a la tarifa solo una parte y dejar para el futuro, pues porque lo entienda todo el mundo, es como si yo entro a un gran almacén a comprar, me da igual, un televisor, y cuando salgo me preguntan cuánto te ha costado y digo, pues nada, lo pago con la tarjeta. Luego viene la tarjeta y vence. Eso es lo que se ha acumulado y que efectivamente primero se ha hecho mal, ha estado hasta en los tribunales denunciado en su momento. No se puede decir sin figurar en el recibo que usted me paga una parte al contado y otra plaza. Se ha intentado hacer como que no se debía y ahora parece como que sí se debía. Por lo tanto, todo lo que usted me diga en contra del déficit, yo he sido uno de los que tuve que llevar al Tribunal Supremo cuando se fue reduciendo, o sea que totalmente de acuerdo. Luego, la primera parte, perdón, era el tema de la regulación. Era en relación a la burbuja energética, si no se podía, en el corto plazo me refiero, explosione también y se nos una a los problemas que actualmente tiene España. Bueno, desde luego, está enlazado con lo anterior. Habrá que hacer una reforma que vaya, primero, claramente en la dirección de decir que haya más mercado. Y en los mercados no se producen déficits. En los mercados hay pérdidas, o hay ganancias, hay ventas, entonces se produce oferta y demanda conjunta, y si no se está de acuerdo con el vendedor, no se produce transacción y mucho menos el déficit. Por lo tanto, lo que hay que hacer son reformas, y podríamos en la línea de que el déficit no sea posible y que las interconexiones, que es por donde pedía es importante. ¿Por qué? Pues por dos razones: para que nosotros podamos ampliar el mercado eléctrico, en este caso, vender, y también para que los de fuera, que son más listos, según dicen, lo vendan aquí. Es decir, que podamos tener la energía, el país ideal, inalcanzable, pero lo ideal sería que todos los países europeos tuvieran unos costes de energía, unas ofertas de energía, a precios parecidos. Porque la competencia está precisamente en la competitividad, está en la diferencia, para que no explote la burbuja, la competitividad está en la diferencia de precios. Si el precio tiende a igualarse, el margen es mucho más estrecho y todo el mundo podría evitar la burbuja. Por eso es importante las interconexiones. Para que si yo tengo aquí energía eólica, porque la directiva europea me dice que tengo que tener el 20% de energías renovables para el año 2020, pues yo, para tener eso y no tenerla que tirar cuando hay viento por la noche y no hay mercado, la pueda vender a otros países que incluso a precios más baratos. Yo la tengo que tirar, pero yo ya sé qué precio la podría ofertar. Yo ya sé qué precio la podría ofertar. La voy a tirar si no tengo interconexión. O sea, por eso es la importancia de la interconexión, porque el mercado, primero tiene que ser mercado, parte de Roma, segundo tiene que ser europeo. Y si no, estamos perdidos. Si no, efectivamente, la estrechez crea la burbuja, esta explota y nos caerá encima. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para terminar? ¿Una última? Bueno.
Pues entonces levantamos media hora la sesión y 20 minutos. 20.